Licenciado Bravati, vamos a conversar un poco sobre lo que es la sentencia que dio la Corte de Constitucionalidad el 25 de mayo de 1923 durante el gobierno que transcurría del ingeniero Jorge Serrano Elías. En 1993 el país atravesaba una situación política muy difícil. Diferentes grupos de la sociedad exigían la depuración institucional del presidente constitucionalmente electo, Jorge Serrano Elías. Emitió un decreto denominado lo que se le llama normas temporales de gobierno, en el cual pretendía disolver el Congreso, remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos, y suspender la vigencia de más de 40 artículos de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. La situación que se vivía en la sociedad guatemalteca es rememorada por uno de los diarios del país a 16 años de su acontecimiento. El martes 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Serrano Elías, perpetró un autogolpe de Estado por medio del cual se autoproclamó una dictadura. Dejó en suspenso y quería eliminar más de 40 artículos de lo que es la Constitución, entre ellos varios que consagran los derechos inherentes y los derechos fundamentales de la persona humana. Decretó la disolución del Congreso de la República y removió de sus cargos a los magistrados de las Cortes de la Constitucionalidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y así como los procuradores general de la Nación y el procurador de los derechos humanos. Asimismo, el dictador dejó en suspenso la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y la ley electoral y de partidos políticos. También decretó la censura de la prensa independiente, extremo que se llevó a cabo como un abuso de poder y un lujo de una fuerza dictatorial. Sin embargo, el mismo día del autogolpe de Estado que había declarado la Corte de Constitucionalidad, en ese tiempo pretendida por Epaminondas González Dubón, declaró ilegítimas e inconstitucionales las disposiciones arbitrarias adoptadas por el régimen serranista, plasmadas en las denominadas normas temporales de gobierno. Por su parte, en lo que se respecta al Tribunal Supremo Electoral, el señor Arturo Gerbrujer Asturias no accedió a la petición del dictador para que convocara inmediatamente a unas elecciones, prácticamente serían unas legislaciones, ¿verdad? Unas elecciones legislativas. Por su parte, un autogolpe de Estado que se perpetró en esa época ocurre en un momento de una descomposición política del país. La clase política prácticamente se había arruinado, se había controvertido en una plaga que está totalmente posada sobre lo que es un sector público. El Congreso, en el cual imperaban varias bancadas, imperaba una trifulca muy infernal, como una pelea. Las bancadas de UCN, la DGC y el MAS, además de los ruines oscuros y canallescos negocios que habían entre las bancadas, además de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, se habían politizado desde los cimientos hasta el punto que opinaba una maquinaria política electoral. Por cierto, después de que se estableció el orden constitucional, el repudio de los pecados de una clase política que desembocó en la depuración de lo que es un Congreso y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se materializó en una reforma poco tiempo después, del 30 de enero de 1994, por una consulta popular elaborada a todo el pueblo. Afortunadamente, la vigorosa resistencia ciudadana y el repudio de la comunidad internacional revirtieron lo que es el autogolpe de Estado perpetrado por el ingeniero Jorge Serrano Elías. 7 días después restauraron lo que es la Corte de Constitucionalidad. El resto de la historia todos lo conocemos, que lo que el licenciado Serrano huyó a Panamá y aparece un nuevo personaje en la historia política de Guatemala. Ramiro de León Carpio fue designado presidente de la República. El artículo del 25 de mayo de 1993, las normas temporales de gobierno, el presidente constitucional de la República, considerando que para dar vía a un sistema democrático donde impere la paz y el orden es indispensable que prevalezca la confianza del pueblo de Guatemala en sus instituciones, considerando que la situación del país ha venido deteriorándose como consecuencia del manifiesto abuso desestabilizador ha hecho del ejercicio de los derechos individuales como consecuencia de hechos, se ha desencadenado una ola de violencia que se ha traducido en la impune comisión de delitos y atentados contra la ciudadanía y que ha puesto en peligro la seguridad del Estado. Considerando
que la actuación del Congreso de la República ha provocado que la ciudadanía en descontento generalizado y ha contribuido a la pérdida de confianza de lo que es las instituciones políticas, el desprestigio y la falta de credibilidad de este organismo imposibilita resolver lo que es la problemática nacional, considerando que por el alto grado de la politización y la continua violación del ordenamiento legal, la Corte Suprema de Justicia ha sido un factor determinante para que el pueblo de Guatemala desconfíe de las instituciones. Ello ha pedido una adecuada lucha contra la impunidad que ha afectado a la sociedad guatemalteca, especialmente a los asuntos relacionados en la narcoactividad. Por tanto, con base a las facultades que le confiere al artículo 183, inciso E, el 21 de las disposiciones transitorias finales, la Constitución Política de la República de Guatemala decreta las siguientes normas temporales de gobierno. El artículo 1 se mantiene la vigencia y la validez de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las leyes y demás disposiciones que rigen al país, a excepción de las normas siguientes cuya vigencia se interrumpe temporalmente por el tiempo en que la situación del país lo demande. De la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 9, el artículo 23, el artículo 27, el tercer párrafo, artículo 33, artículo 35, artículo 38, artículo 45, el último párrafo, el 116, su segundo párrafo, del 157 al 181, el capítulo 2 al título 5, el artículo 183, los incisos G, H, I, J, K y el inciso L. El artículo 215, el artículo 252, el artículo 267, el artículo 269, en sus incisos A, B, C, D y el E. El 271, el 272 y los incisos B, 278, 279 y 280 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Artículos 114, 115, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 150, incisos A, B, C, D y E. 153, 154, 155, 156, 157, 163, incisos A, B y el 168 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 194 y el 205. Y el artículo segundo: deberá ser plenamente respetados los derechos humanos que garanticen a los guatemaltecos su vida, integridad física y lo que es su integridad patrimonial. Del artículo 3, que también queda en vigencia, se disuelve el Congreso de la República de Guatemala a partir de la presente fecha, y en consecuencia el presidente de la República asume las funciones legislativas y deberá gobernar por medio de decretos presidenciales. Se cancelan las partidas presupuestarias correspondientes a salarios y asignaciones que corresponden al Congreso de la República, cuyos valores deberán ingresar al Fondo Común, con destino exclusivo para los hospitales nacionales. Mientras dure la vigencia del presente decreto, corresponderá al presidente de la República desempeñar cualquier función que las leyes asignen al Congreso de la República. Asimismo, en cualquier disposición legal que se cite en el Congreso de la República, se entenderá que se hace referencia al presidente de la República. Artículo 4. Se deja sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. El presidente de la República procederá en forma inmediata a nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que una vez integrada nombrará a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Artículo 5. Se remueve de su cargo al Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público. El presidente de la República nombrará inmediatamente a quien lo sustituirá. Artículo 6. Se reconoce a las actuales autoridades municipales y la validez del proceso electoral celebrado el 9 de mayo del 93, conforme a las adjudicaciones que se hagan al Tribunal Supremo Electoral. Se reconoce la autonomía de las municipalidades. Sin embargo, cuando se considere necesario, el Gobierno de la República podrá verificar la correcta administración de sus fondos. Artículo 7. El Gobierno de la República respetará los convenios, tratados, compromisos internacionales vigentes y de conformidad con ellos se permitirá la extradición de guatemaltecos o extranjeros que hayan cometido cualquier delito común, especialmente a los relacionados con el narcotráfico, por ser considerados de lesa humanidad. En ningún caso se otorgará ni tramitará la extradición por delitos políticos.
Artículo 8. La administración pública y los tribunales de justicia actuarán de acuerdo con la legislación vigente. Artículo 9. Toda persona que sea detenida o presa en cualquier delito o falta deberá ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda las 72 horas. Artículo 10. El presente decreto es de observancia general, entrará en vigor inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario Oficial de Centroamérica, dado en el Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala, a los 25 días del mes de mayo de 1993. Jorge Antonio Serrano Elías y el ministro de Gobernación Francisco Rolando Perdomo Sandoval. Ante la situación extraordinaria suscitada como consecuencia del denominado autogolpe de Estado, la Corte de Constitucionalidad, en cumplimiento de su obligación de la defensa del orden constitucional, obligación que corresponde a todo ciudadano y funcionario del Estado de Guatemala, dicta la sentencia del 25 de mayo de 1993 declarando inconstitucional lo que es el decreto que contenía las normas temporales de gobierno y la nulidad como ipso jur de las mismas. Sentencia del 25 de mayo de 1993, dictada por la Corte de Constitucionalidad. Corte de Constitucionalidad Guatemala, 25 de mayo de 1993. Se examina las decisiones emitidas por el presidente de la República difundidas el día de hoy a través de una cadena de radio y televisión, mediante las cuales anunció que deja sin efecto disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, disuelve el Congreso de la República, destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y asume poderes legislativos, actos que se consolidan con la emisión de un decreto denominado Normas Temporales de Gobierno. Considerando, esta Corte ha declarado en reiteradas oportunidades que uno de los principios fundamentales que informan el derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que es la cúspide del ordenamiento jurídico. La Constitución no puede ser violada sobre ningún tratado. Esta, como la ley suprema, es vinculante para estados gobernantes. En efecto, lograr la existencia de la consolidación de un estado de derecho constitucional. La superlegalidad, constitucionalidad, reconoce que con precisión absoluta determinantes normas de la Constitución, a saber que el artículo 44, que dice serán anuladas su ipso jur las leyes o disposiciones gubernativas de cualquier otro orden que disminuyan o restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. El 175 establece que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, y las que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán anuladas ipso jur. Y el 204 preceptúa: los tribunales de justicia, con toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Otro principio básico del régimen constitucional es el de la legalidad. El artículo 152 de la Constitución contiene el principio general de la sujeción de los órganos del Estado al derecho. Preceptúa esa norma que el ejercicio del poder que proviene del pueblo está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley, o sea que establece un sistema de atribuciones expresadas en diferentes órganos de lo que es el poder público. Para la efectividad de esos principios, el de supremacía constitucional y el de legalidad, se establecen las garantías contraloras de los actos contrarios al derecho, entre los medios jurídicos entre los que establece la superlegalidad de las normas fundamentales que rigen la vida de la República. Se encuentra con la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio total o parcial de la inconstitucionalidad. Esta Corte ha declarado, conforme al artículo 267 de la Constitución, el control de la constitucionalidad no se limita a la ley stricto sensu, como producto de la potestad legislativa del Congreso de la República, sino que también comprende las disposiciones de carácter general que dicta el organismo ejecutivo, así como las demás reglas que emitan las instituciones públicas, lo que trae aparejada como consecuencia la invalidez de las normas y disposiciones emitidas por el poder público que contrarían lo dispuesto a la ley fundamental. La sentencia del 24 de marzo de 1992, para hacer efectiva esa garantía, la Constitución en el artículo 268 otorga a esta Corte la función esencial de la defensa de lo que es el orden constitucional cuando los actos del poder público se realizan fuera de la competencia prevista en la Constitución. Es procedente poner en funcionamiento la actividad de la justicia constitucional a fin de asegurar el régimen de derecho. El artículo 272, inciso I de la Constitución, asigna
asigna lo que es esta Corte función de actuar, opinar, dictaminar y conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución, y la actividad principal de ese tribunal es la defensa de lo que es respecto a lo que sería la Constitución. En el decreto que contiene las normas temporales de gobierno, el presidente de la República deja sin vigencia las disposiciones contenidas en la Constitución política, lo que constituye un acto contrario al régimen constitucional, por cuanto que para reformar, modificar, suprimir normas constitucionales de la propia Constitución establece los mecanismos legales para hacerlo. Y en todo caso no corresponde esa función al presidente, sino la facultad exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente o para determinada reforma mediante la mayoría calificada del Congreso de la República y la subsiguiente ratificación mediante una consulta popular. Conforme al artículo 152 de la Constitución, el ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la propia Constitución. En ningún caso, ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse en su ejercicio. En lo relacionado con la supresión del Congreso de la República, cabe considerar que el artículo 157 de la Constitución establece que la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal por el sistema de lista nacional y de distritos electorales. Y conforme al artículo 162, los diputados durarán en sus funciones 5 años. En consecuencia, la decisión de suprimir al mencionado organismo del Estado es un acto contrario a la normatividad constitucional. De la misma manera, la Constitución Política regula en el título 4, capítulo 4, la organización y funcionamiento del organismo judicial. Entre las garantías de este organismo figura su independencia funcional y la no remoción de los magistrados jueces, salvo en los casos establecidos en la ley. La Constitución determina la forma en que se designan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fija el desempeño en sus atribuciones en sus periodos de 6 años. Artículo 203, 205, 215 de la Constitución. La Constitución no atribuye al presidente de la República la facultad de nombrar ni destituir jueces y magistrados, por lo que su decisión, que se analiza en contraria a las disposiciones contenidas en las normas fundamentales que rigen de la vida política. Los actos realizados por el presidente de la República antes referidos y los actos que de ellos se deriven no solo transgreden determinados artículos constitucionales, sino que representan el rompimiento del orden constitucional, situación que no puede pasar inadvertida por esta Corte, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Consecuentemente declara que los actos realizados por el presidente de la República adolecen de nulidad ipso jur, y por lo tanto carecen de toda validez académica, jurídica, lo que es imperativo para este tribunal hacer la declaratoria correspondiente y dejar sin efecto aquellas disposiciones restablecidas, así el orden jurídico, para que sea quebrantado. Leyes aplicables. Artículos citados: 138, 140, 153, 154, 156, 165, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, inciso A, 214, 223, 268, 272, 276, 277, 278, 279, 280, 281 de la Constitución Política de la República y 21 de las disposiciones transitorias finales de la propia Constitución. Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, en ejercicio de las facultades que le asigna la Constitución, resuelve declarar inconstitucional el decreto que contiene las normas temporales de gobierno emitidas por el presidente de la República con fecha 25 de mayo de 1993, disposiciones que quedan sin vigencia y dejan de surtir efecto. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial. Epaminondas González Dubón, presidente; Adolfo González Rodas, magistrado; Jorge Mario García Laguardia, magistrado; Gabriel Arias Ochaita, magistrado; Carlos Enrique Reynoso Gil, magistrado; José Antonio Monzón Juárez, magistrado; Rodolfo Hermóser Valdemellano, magistrado; Telma Inés Peláez Pinelo, testigo de asistencia; Marco Tulio Mejía Santa Cruz, testigo de asistencia. Como consecuencia de lo anterior y de otros actos realizados por el presidente, se le tuvo separado de su cargo, y debido a que el presidente de la República presentó su renuncia, el Congreso, de conformidad con lo establecido en los artículos 189
192 de la Constitución nombró presidente y vicepresidente de la República para que concluyeran los mandatos, aquellos como eran de esperarse. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad no fue bien recibida por el presidente, debiendo por medio de la resolución del 31 de mayo de 1993 requerir al ministro de Gobernación y ministro de su Defensa su auxilio, amén de que la sentencia referida fuera publicada y ejecutoriada. El 1 de junio el ejército de Guatemala acata la petición de la Corte de Constitucionalidad, se produce el abandono del cargo de presidente por parte de Serrano Elías, además se dio la renuncia del vicepresidente de la República. El fallo es publicado el 2 de junio. Al día siguiente la Corte de Constitucionalidad emite un comunicado indicando que la Constitución Política de la República de Guatemala está vigente en todas y cada una de sus disposiciones, pudiendo en consecuencia reiniciar actividades de los diferentes organismos e instituciones que habían sido suspendidos. El 4 de junio, la Corte de Constitucionalidad, mediante una resolución basada en la sentencia del 25 de mayo de 1993, resuelve que ante la falta absoluta del presidente y vicepresidente de la República, el Congreso de la República debe proceder a designar a las personas que ocuparán dichos cargos conforme lo demanda la Constitución. Ya nuevamente en sus actividades, el Congreso de la República de Guatemala emite el decreto 1593, mediante el cual declara vacantes los cargos de presidente y vicepresidente de la República. El 5 de junio del Congreso de la República emite el decreto 1693, mediante el cual declara electo presidente de la República de Guatemala al ciudadano Ramiro de León Carpio. Esta última propone la terna para el cargo de vicepresidente y es electo por el Congreso el ciudadano Arturo Gerbruger Asturias. Pese a haberse establecido el orden constitucional, la sociedad continuaba exigiendo una serie de cambios que solo podían realizarse a través de las reformas de la Constitución. De esa cuenta se efectuaron reformas a la Constitución, Acuerdo Legislativo 1893 del Congreso de la República, según el procedimiento estableciéndose en la misma en el artículo 280, habiéndose aprobado por el pueblo a través de una consulta popular. La mayoría de reformas realizadas en la Constitución se referían al Congreso de la República, organismo ejecutivo y judicial. Asimismo, se separaron desde Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación, asignando funciones específicas a cada uno de ellas. Para lograr el cambio de los organismos legislativo y judicial que la sociedad exigía, se adicionaron disposiciones transitorias y finales en las que se establecía que el Tribunal Supremo Electoral debiera convocar elecciones de diputados al Congreso, indicando que una vez electos debían tomar posesión de sus cargos en un periodo no mayor de 30 días después de la elección, fecha en que se determinará el periodo de los diputados electos en 1991. Asimismo, se establecieron disposiciones transitorias relativas al nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, salas de la Corte de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la Nación. Como conclusión final, solo puedo decir de que la sentencia fue bien válida por la Corte de Constitucionalidad, ya que sin ella se hubiera cancelado varios artículos de la Constitución que atentaban cierta nulidad bajo las personas que estamos en ese estado de Guatemala. Se hizo prevalecer la supremacía constitucional y varios artículos que dicen de que ninguna norma o ningún tratado puede funcionar de parte de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Prácticamente la Constitución debe prevalecer sobre cualquier tratado, por lo que la Corte de Constitucionalidad sí obró de buena manera. Actualmente se piensan hacer reformas a la Constitución, se está hablando de eso, pero solo debe ser mediante una asamblea general de por lo menos 5,000 ciudadanos o por medio de lo que es el Congreso. Yo lo que me queda por restar decir, no quise mencionar varios artículos de la Constitución que se querían violar por cuestiones del tiempo del video, pero sí mencioné los números de cada artículo y actualmente las reformas a la Constitución sí deben de ser buenas, manteniendo siempre un órgano de control y un órgano electoral y que sean 5 poderes: el legislativo, judicial, ejecutivo, un órgano de control que es el que supervise, que sea avalado por la Contraloría General de Cuentas, y un órgano como el Tribunal Supremo Electoral que tenga más hegemonía y que sea más estricto para poder medir bien el ángulo de los partidos políticos y poder sancionarlos de buena manera. Actualmente este es mi trabajo de lo que es la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias por su atención. Y solo cabe recordar de que las reformas a la Constitución todas son buenas, pero deben hacerse por medio de los procesos legales y los marcos legales de los cuales reforma. Muy buenas tardes, licenciado Bravati, y este es mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Saludos.